Vísperas del 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha para la Eliminación de la Violencia de Género. Este año en un contexto más que especial por la enorme polémica política desatada por las consecuencias de la ley conocida popularmente como la de solo sí es sí, o ley para la libertad sexual. Antes de presentarles a la mesa de hoy, excepcional mesa de la tertulia de hoy, vamos a proceder a mostrarles un vídeo, es un corto documental lanzado esta misma semana por el Ministerio de Igualdad. Yo he tenido la suerte de no morir estando en una situación muy crítica y hablo en nombre de las que han muerto y no pueden hablar. Soy parte de la historia de la lucha de las mujeres. Tú también lo eres. Lo somos todas, porque todas, por el hecho de ser mujeres, podemos sufrir violencia machista. Contra esta violencia sistémica luchamos desde hace años. Somos la lucha, somos la historia. Casi 1 de cada 3 mujeres en algún momento de su vida han sufrido violencia sexual. Ocurre en todas las capas sociales. No podemos decir, a mí no me va a pasar esto. A ti te puede pasar. Afecta mucho cuando te cuentan toda la violencia vivida, cuando tienes que estar escuchando detalles de la violencia física, sexual, social, económica. Quien termina saliendo peor de la situación de violencia es la mujer migrante, o por no tener papeles, o por no tener información, o por no tener un entorno, o por no tener recursos. Ya no solamente el hecho de que lo haya sufrido directamente, sino que el miedo a sufrir estas violencias ya nos ha limitado a nivel de derechos, a nuestro día a día. Nosotras queremos ser libres. Queremos vivir sin callar, sin escondernos. Queremos acabar con la violencia que provoca nuestro miedo. Nos queremos vivas. Vivas y libres. La solución está en las escuelas, en la educación. Y necesitamos una educación sexual en igualdad. Lo que hay que cambiar es la cultura del consentimiento y la cultura de las relaciones sexuales. No daremos ni un paso atrás. Queremos un futuro libre de agresiones, un futuro sin miedo. Porque las que vendrán han de crecer libres. Y las que estamos queremos vivir libres. Yo creo que este país ha sido un abanderado y sigue siendo un abanderado en la lucha contra la violencia. Pero todavía tenemos que seguir luchando. Que es la única manera que tenemos para que esto dé la vuelta. El gran empujón a los cambios reales en nuestra sociedad se han dado cuando todas y todos hemos estado unidos. En esto de la lucha contra la violencia, ahí tenemos que estar unidas. Este es un problema de todas y por tanto solo juntas podemos ganar la batalla. Es decir, juntas, aunque seamos diversas. Una intenta caminar, ¿no? Pero juntas podemos correr y podemos ir haciendo esa red y ir acompañando, siempre juntas. Ahora queremos un mundo libre de violencias machistas. Y aunque no estamos todas, porque faltan las asesinadas y las silenciadas, lo tenemos que conseguir, juntas. Begoña Delgado Moya es técnico del área de psicología del Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Valdepeñas. Begoña, muy buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Vicente Salas, presidente de la asociación AFA Valdepeñas, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias. Vicente, ¿qué tal? Pues muy bien, gracias de nuevo por la invitación y poder estar aquí. José Manuel Pena Fandiño, expolítico, empresario jubilado, fundador de una importantísima empresa en Valdepeñas, Tecnovit. José Manuel, tiempo sin verte. Bueno, no mucho, me alegra. Gracias por invitarme. ¿La salud bien? Todo bien, sin novedad. Bien, pues Begoña, ¿cuál es la casuística actual de las personas, las mujeres que acuden en busca de ayuda al Centro de la Mujer porque han sido víctimas de violencia machista? Bueno, decirte una cifra exacta de las mujeres que atendemos en el centro es un poco complicado. Es complicado porque, quiero decir, porque es una constante. Es decir, nosotros en el día a día, pues a lo largo de la semana siempre intervenimos con alguna mujer que es víctima de violencia de género. Algunas son mujeres que vienen por primera vez y otras son mujeres con las que vamos interviniendo a lo largo del año porque
requieren intervenciones diversas y prolongadas en el tiempo. Pero bueno, por ejemplo, podemos decir, por si queréis tener algún dato, a nivel de órdenes de protección en la localidad, pues ha subido el número de órdenes de las que se hace seguimiento, y a lo mejor ahora podemos estar en torno a unas 60, depende un poco del periodo, pero por ahí andamos. Esas son mujeres que tienen órdenes de protección establecidas. Luego hay muchas mujeres con las que intervenimos que todavía no tienen orden por diversos motivos. ¿Pero responde actualmente y en relación con otras etapas anteriores a un perfil concreto o es absolutamente diverso? No, el perfil es absolutamente diverso. No, es que, como se ha dicho en el vídeo que se ha puesto antes, cualquier mujer puede ser en un momento determinado víctima de algún tipo de violencia de género. Entonces nos encontramos gente joven, ahora cada vez más nos encontramos gente joven, bastante jóvenes os hablo, ¿no? Algunas incluso rayando la adolescencia. Y luego pues también podemos tener mujeres ya de edades avanzadas que están en un momento ya muy complicado porque les es mucho más difícil romper con el agresor porque ya no tienen recursos suficientes para poder salir de esa situación. Es más complicado para ellas. Te pido, antes de dar paso al resto, tu punto de vista técnico. ¿Cómo crees que interactúa con el hecho de la conmemoración del 25N otro hecho paralelo, simultáneo, como es la tremenda polémica que se ha desatado a nivel político por la ley de libertad sexual? Bueno, a ver, es que con respecto al tema de todo lo que tiene que ver con la violencia de género en general, rara es la cuestión que salga que no lleve arrastrada una polémica, porque bueno, ya sabemos que hay muchas resistencias en torno a este tema y incluso ahora esas resistencias son muy manifiestas. Es decir, antes se callaban en según qué foros y ahora no se callan, es decir, se manifiestan abiertamente. Entonces, raro es que no haya polémica. En este caso, hombre, puede ser una polémica fundada, pero lo que es triste es que no se esté teniendo en cuenta lo que en el fondo esa ley representa, lo que quiere poner en valor, que es la protección integral ante cualquier tipo de agresión sexual, ¿no? Entonces, con el tema de la polémica, lo que está sucediendo es que se está dibujando el objetivo verdadero de la ley y todas las medidas que van a llevar arrastradas, que no solo son las cuestiones penales, que bueno, eso habría que aclararlo, pero son cuestiones muy jurídicas, pero arrastra otra serie de medidas como tiene que ver con la formación a los profesionales que asisten a las víctimas de las violencias sexuales en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito social, por ejemplo, como podría ser el mío, todas las medidas de prevención y sobre todo las medidas de atención integral. Y luego el concepto de violencia sexual desde un punto de vista mucho más amplio. Entonces, todo eso no se está tratando, porque nos estamos centrando solo en la polémica. Bien, a ambos os planteo un dato que es un poco preocupante, no, un poco bastante inquietante. Cada vez más jóvenes son acusados de violencia machista. A partir de ahora, y como digo siempre, barra libre de opiniones, y os pido que interactuéis y que no sea una sucesión de preguntas mías a cada uno de los tres. La verdad es que es preocupante la situación, ¿eh? Es decir, cuando estamos viendo los últimos, en medio de todas estas polémicas, llegando a estas fechas tan concretas, y que estemos viendo cosas en los medios de comunicación en donde se está intentando polemizar y realmente no llegar a la situación compleja, es decir, de ver que la educación nuestra, la educación de este país no está yendo tan deprisa como debiera en el tema de las mujeres y de la violencia de género. En este sentido es que es penoso ver a tantos jóvenes, a tantas personas, decía Begoña, que chicas que están rayando los 14, 15 años, quiere decir que es penoso de verlo, pero que también los chicos estén gritando de aquella manera, creyéndose también, bueno, que son más hombres sencillamente por hacer esto, creo que es muy preocupante, y sobre todo pues porque los que no tenemos hijos sí que tenemos sobrinos, sí que tenemos familias jóvenes, y que siempre que intentamos le hago algún comentario a ellos, bueno, creo que van en buena línea, pero eso no significa de que estamos en una sociedad en la que no se está valorando mucho todos estos aspectos, o no, como debiera. La muestra está toda la polémica que se está creando sencillamente por una ley que debiera estar en orden, pero que por mil situaciones se nos están dando opciones desde aquí y desde allí, y eso a la ciudadanía nos descentra un poco. José Manuel, te pregunto y os pregunto a todos, cuando veis a jóvenes del siglo XXI asomarse en la ventana de un colegio mayor o de una facultad con semejantes
disparates que se están escuchando en los últimos días, ¿qué se os pasa por la cabeza? Primero, no es un disparate. O sea, aquí hay planteamientos que se exageran, desgraciadamente. En los colegios mayores, toda la vida de Dios, y yo me he tirado 8 años en uno, en mi época, y ya se hacían cosas no tan exageradas desde el punto de vista de manifestación, pero sí se decían las mismas cosas en todo momento. ¿Por qué? Porque es, bueno, por la cultura del estudiante. Quizá hay que partir también de una base. O sea, la política de evitar la violencia de género ha sido un continuo fracaso en todos los gobiernos que han pasado por la Moncloa, en todos. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa cultura que debía de formarse desde la escuela, pues yo no puedo opinar como jurista, tengo que opinar como un padre que tiene hijos, tiene nietos y que está viendo el nivel de la educación y la orientación de la educación desde la escuela primaria hasta el bachillerato. Y además tengo muestras evidentes porque el otro día paseando por la calle Ancha vi los chicos que venían del instituto y mi señora y yo les hicimos una serie de preguntas precisamente porque ya estaba la ley en proceso de salir, va a salir, no va a salir. Y la verdad es que era penoso el nivel cultural de la gente. Entonces, con ese nivel cultural, ¿qué consigues? Que vuelvan los instintos animalicos. Y el hombre se mueve ya por el instinto de supervivencia, y uno de los instintos de supervivencia es la reproducción, y entonces el instinto sexual del hombre va y tiende hacia eso. Pero el problema aquí que quizá no es solo, hablamos de una ley de violencia de género, pero no dice qué género, ahora hay 32 géneros. ¿Cuál de los géneros es algo que afecta a la ley? Pues un señor puede... Si quieres te lo aclaro yo. No, pero fíjate a lo que un señor... se refiere la ley es que, bueno, estamos hablando de dos leyes. Por un lado, de la ley que hacía mención Julián, tiene que ver con lo de la ley de la garantía y la libertad sexual, ¿no? Que es la violencia sexual. Cuando hablamos de violencia de género, es la violencia hacia las mujeres, hablamos de una violencia machista. Hacia el que se declara mujer. Hacia las mujeres. No, porque la ley permite declararte mujer. No, bueno, ahora mismo no, la violencia es hacia las mujeres, por el hecho de ser biológicamente mujeres. O legalmente mujeres. La diferencia es esencial. Bueno, vamos a ver. Legalmente mujer, venga, aceptamos. Es que nos podemos perder en esos matices, pero yo creo que lo importante aquí es lo que digo, la violencia de género tiene que ver con la violencia que se ejerce contra las mujeres, no tiene nada que ver con un instinto... Contra las mujeres biológicas. No tiene nada que ver con un instinto ancestral, como tú lo has podido llamar, no sé exactamente qué término has empleado, no lo recuerdo. Aquí tiene que ver con una concepción machista de la vida, en la que consideramos que el sexo masculino está situado en una posición de poder, con una serie de privilegios que ejerce sobre las mujeres de múltiples maneras. Y eso es lo que mantiene y fomenta que la violencia de género hoy día siga siendo una realidad. No es una cuestión solamente de una falta de educación, que evidentemente la educación hay que trabajarla porque está en la base, pero por ejemplo el ejemplo que ponía Julián hace un rato son estudiantes universitarios, es decir, no estamos hablando de 4 chavales que están viviendo en una situación de exclusión social y que en su casa lo único que han vivido es esa realidad, es decir, aquí estamos hablando de gente que se entiende tiene al menos una mínima formación. El problema es que estamos normalizando una serie de referencias y formas de referirnos al otro sexo, en este caso a las mujeres, en las que se les trata de una forma pues bastante denigrante, se hace referencia únicamente a cuestiones sexuales, pero muy burdas y muy primigenias y muy, como digo yo, muy cavernícolas, porque hay algunas personas, hombres especialmente en este caso, que parecen recién salidos de las cavernas, es que solo les falta la porra, y se comportan así, de una forma muy primitiva, y le damos pábulo a eso y lo normalizamos. Entonces, evidentemente, ese tipo de conductas hay que corregirlas, porque a las mujeres se nos trata de una forma... se nos trata como seres de segunda. Vamos a plantear el debate. José Manuel, tendrás oportunidad, vamos a seguir también, sí. Aunque os invito a que os piséis civilizadamente, pero por favor interactuar. No, pero de una manera civilizada sí que podemos hacer, no podemos justificar, es decir, de que el hombre es hombre, de que
el aspecto primitivo y humanoide es realmente ir con el tema sexual, no podemos justificarlo, que se hizo entonces y se tenga que seguir haciendo ahora. Yo creo que ahora tenemos, no sé, otra capacidad, tenemos un conocimiento, estamos hablando de personas, los ejemplos a los que yo me refería desde el principio, que luego se ha aludido, obviamente, es cuando se han visto a gente con cultura, con conocimiento, realmente las formas en que se nos ha podido llevar a cabo. No creo que se puede justificar. Recuerdo un caso, y hace ya muchísimos años, en la mili era normal hacer una serie de cosas. Cuando yo llegué a Melilla... Hace años, ¿eh? Hace muchos años, pero resulta de que se hacían barbaridades. Cuando yo llegué, pues intenté plantear a mi gente, a los que eran de mi quinta, y decirles, creo que esto es burdo, esto es borde, esto es irracional, esto no es normal, esto no es lógico, por lo menos siendo ya yo padre, quiero decir, para aquellos que no han estado en la mili, después de los 6 meses, entonces hicimos cosas más lógicas y más normales, pudimos disfrutar de una pequeña fiesta en aquella forma, que no sé lo que se hizo después y sé lo que se hará. Lo que sí que es cierto es que no podemos justificar que lo que se hizo ahora, lo que se hizo entonces, se tenga que hacer ahora, porque no es que es así, es que son las cosas, no. Por favor, vamos a hacer, yo creo, vamos a crear una nueva, o por lo menos vamos a dar una vuelta a la sociedad en este sentido, porque en este aspecto es totalmente negativo, y además es que nos repercute directamente a nosotros. Y además José Manuel decía, Begoña sí que tiene hijos, pero dice, tengo hijos y nietos, sobrinos y sobrinos nietos y sobrinos bisnietos ya con 14 años. Entonces nos encontramos en esa disyuntiva que debemos, lógicamente, no justificarnos. Hay un problema de información. La información es sesgada, porque no se puso la respuesta de las chicas desde el colegio mayor de enfrente, que eran otras barbaridades parecidas, pero hacia los hombres. Las cosas hay que plantearlas en su entorno, un lado y el otro no se ha mostrado, porque no interesaba. José Manuel, mira, no interesaba, pero dejando eso, permíteme, sí, porque si no, no puedo hablar. Entonces, ¿qué pasa? Que la formación universitaria, de acuerdo, pero fijaros que de las 200 primeras universidades del mundo no hay ninguna española. Luego ya el nivel de formación es deficiente. El otro día le preguntaba a los estudiantes del segundo año del bachillerato, ¿dónde estaba Ucrania? No lo sabían, 80 personas no sabían dónde estaba Ucrania. Esa es la formación que les damos. Quizá no tengan que saber geografía, pero me temo que si no tienen esa formación tampoco tienen otras que deberían de tener. Lo siguiente, el burullo de leyes, tumulto, diría yo, que es cuando se mezclan las cosas y no hay ningún orden establecido, de leyes que se han emitido. Yo puedo definirme mujer cuando quiera. Ahora viene una y dice, no, es que es contra la mujer biológica entonces, pero eso contradice la otra ley. De los pelos un asunto que no tiene nada que ver con este. Claro. Además ese asunto todavía no está aprobado. Pero es que tenemos que centrar el debate. O sea, ¿el debate qué es? ¿Contra la mujer biológica? ¿Protección de la mujer que biológicamente es mujer? ¿O que se declara género mujer? Es de un sexo contra otro, y eso sí que no cabe un tratamiento distinto. La mujer biológica... No, es que yo creo que no tiene ningún sentido lo de la mujer biológica, la mujer de género, los 32 géneros de la persona, estamos aberrando, pero el estamos tema la del sexo cultura son nuestra... Dos, de siempre son dos. Bueno, podemos entrar en otra dinámica, pero desde luego lo que es varón y hembra. Pero sin entrar en eso, que yo creo que como no, dice es importante Julia, discutir eso por sentar el precedente, al menos. No es el motivo del debate. Mira, José Manuel, yo te puedo poner varias cosas. Primero, tú me hablas que hay países que tienen un nivel universitario mucho más alto, están las universidades a otro nivel, en ese listado donde se valore la calidad de las universidades. Ahora mismo en cualquier país del mundo no está libre de sufrir violencia de género, independientemente de la calidad que tenga en su educación. Violencia hacia la mujer. Violencia hacia la mujer, que es la violencia de género, violencia machista, violencia hacia la mujer. Es que es lo mismo, pero bueno, vale, yo te digo... Cuidado, hay agresiones de mujeres hacia mujeres, ¿eh? Violencia hacia la mujer por el hecho de ser mujeres, bien. Se ejerce en cualquier país del mundo. Hay muchas tipologías dentro de esas violencias y entonces no lo podemos encontrar en cualquier sitio. Es decir, que el tener una mayor calidad en la universidad no nos va a eximir
de que las mujeres que viven en ese país puedan sufrir la violencia. Y luego con respecto a... lo que comentamos no tiene nada que ver con la violencia de las mujeres. Sí, por supuesto. Porque en el otro lado te he explicado que las chicas del otro colegio mayor pero es que le respondieron adecuadamente, según ellas. José Manuel, voy a eso. Sí. Esto es un ejemplo que salió en los medios de comunicación, tuvo mucha trascendencia y bueno, mucha polémica, generó polémica, hizo ruido, sobre todo hizo mucho ruido. Pero yo te puedo decir, y te hablo como mujer, que lo soy desde que nací y me siento mujer, a dos cosas, te hablo como profesional que trabaja en este ámbito desde hace muchos años, entonces conozco la realidad de muchísimas mujeres y como compañera, amiga, madre, hermana de otras mujeres. Entonces, las mujeres desde siempre sufrimos en muchos ámbitos ese tipo de comentarios gratuitos que no nos gustan, que nos incomodan, que nos molestan y que nadie nos pregunta si nos parece bien o no, simplemente nos lo sueltan, referentes a nuestro físico o bien en términos despectivos, refiriéndose a nuestra persona como si fuéramos cuerpos únicamente para el uso sexual del hombre y entonces se permite hacer ese tipo de comentarios que son ofensivos y eso existe desde el principio de los tiempos. Desde la eternidad. Este ejemplo de la residencia esta universitaria es un ejemplo más de lo que llevamos sufriendo las mujeres desde siempre. Y yo me pongo en primera persona porque yo he vivido muchas de esas situaciones. Entonces, eso hoy día se pretende también poner en evidencia que también es una forma de tratar mal a las mujeres y que no se debe de consentir. Es que no puede sacar la escena de un contexto. Nos estamos centrando en una anécdota. Pero yo creo que hay problemas mucho más gordos. En Francia, el gobierno va a contratar 8.000 policías más porque la violencia hacia la mujer se ha desmadrado y la inseguridad se ha desmadrado de tal manera que el señor Macron ya ha propuesto al Parlamento empezar a incrementar la plantilla policial. ¿Y eso por qué pasa? Pues si pasa eso en Francia, preparémonos en España. En España el problema es mucho más gordo que el del colegio de menores, la violación en manada, por ejemplo. ¿Y qué va a hacer la ley si está soltando a los violadores? ¿Qué está haciendo la ley? Eso es una interpretación. No se puede decir, no se puede, y termino, no se puede decir una señora que no tiene ninguna formación, decirle que los jueces no tienen ni idea, que tienen que aprender a formarse en la violencia de género. Señora, esos señores han hecho una oposición, han acreditado unos conocimientos, y no diga usted barbaridades. ¿Y los fiscales qué pasa? Los fiscales no me meto porque dependen del señor presidente del gobierno. Entonces, cuando un incompetente dirige una nación, ya lo decía Cicerón en sus memorias, pues pasa lo que pasa, que todo va degenerando hasta la destrucción. De los fiscales no hablo, pero de los jueces sí. No se le puede decir a los jueces que no saben, y menos personas que no tienen absolutamente ninguna formación, más que la escuela. Por favor, seamos serios. Seamos serios. No, es que creo que no había visto el vídeo que se nos ha presentado al principio. Y además acaba de refrendar una cosa José Manuel, no en el contexto, y es que Macron, Francia, es decir, cuando veas las barbas de tus vecinos cortar, pues las tuyas a remojar. En este sentido, España puede sufrir las mismas consecuencias o está sufriendo las mismas consecuencias. Pero hablaban de que juntos, porque no todos somos violentos, no todos los varones somos machistas, por lo tanto creo que juntos podemos hacer 8.000 policías, que serán hombres y mujeres, es decir, que puedan hacer posible de que esto se pueda solventar. La ley en sí misma no deja de ser ley, pero ahora el espíritu de la ley es el que debe predominar y en este caso creo que juntas podemos hacer grandes cosas para aquellos que realmente son violentos, aquellos que no es que con la desinformación que tengan o con la información de otro tipo pueda, creí que estaba, no, perdón. Entonces, en este sentido, aunque con conocimiento, sin conocimiento de causa, pero realmente están llevando al otro extremo. Entonces vamos a ser capaces de juntos hacer posible, y yo creo que sí que es el tema de ahora mismo. El 25 de noviembre, el 25N, es una situación en que se tiene que también declarar lo realmente y proclamar lo que realmente es. Permitidme que introduzca un argumento más en el debate, en la tertulia, y es la campaña publicitaria que ha lanzado también el Ministerio de Igualdad. Hemos visto un documental divulgativo, ahora pasamos a la publicidad, que es el spot que se está difundiendo en medios audiovisuales a nivel nacional con el eslogan
que dice en tono interrogativo, ¿entonces quién? Por primera vez se apela específicamente al hombre, primero como parte esencial de la búsqueda de la solución o de avanzar hacia la solución en la erradicación de la violencia machista, y también se le interpela en el sentido de que no todos, pero los agresores machistas son hombres, indiscutiblemente. Vamos a verlo porque a continuación, después de que lo visionemos, voy a plantear una pequeña disquisición en cuanto al contenido y el enfoque del spot. Fuera de coñas, yo cuando salía con mis colegas de farra bebía zumos y me hacía amigo de las camareras. ¿Eso es trucazo? Eso es trucazo. Yo tengo un amigo que de fiesta solamente bebe zumos y siempre pilla cacho con chicas muy borrachas. Colega, acabas de decir que tu amigo es un agresor sexual. ¿Quién, yo? Hey, hablando de vestuario, ¿tú cuando duermes usas ropa interior sexy o cómoda? Si yo fuera un tío, él no me habría hecho esta pregunta. ¿Quién? ¿Yo? No. Ese jugador que vacionan está condenado por darle un puñetazo a su novia. Una de cada 2 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Si ni tú ni yo hemos sido, entonces, ¿quién? Si no vas a hacer nada para pararlo, entonces, ¿quién? Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Begoña, ¿lo habías visto? Sí, sí, lo había visto. Tus conclusiones sobre el contenido. A ver, mira, a mí me parece interesante este enfoque porque normalmente cuando hablamos, cualquier enfoque que se hace sobre el tema de la violencia de género, como digo, son muchas tipologías. Está, por ejemplo, el tema de la trata y la explotación sexual y otra serie de cuestiones. Ponemos un poco siempre el foco en la víctima. Entonces es importante darle también un poco esa vuelta y poner el foco en el agresor para que también haya una reflexión por parte del hombre en este caso, que nos planteemos que hay masculinidades igualitarias, sanas, adecuadas, maravillosas, que nos permiten progresar como sociedad y convivir de una forma adecuada, y hay masculinidades que no lo son, que tenemos que ver con lo que hemos hablado antes, ¿no? Estas masculinidades más tradicionales, más primitivas, donde priman esos desequilibrios de poderes. Entonces, a mí me parece bien que también se lance un poquito la piedra y se lance, porque eso también tiene que ver, aquí te ponen el acento en pequeñas cuestiones que muchas veces, lo que os he dicho antes, tiene que ver con que aunque hemos normalizado determinadas formas de relacionarnos, entonces hemos normalizado determinadas cosas que les decimos a las mujeres y de la forma en que se las decimos, y no nos estamos planteando que a lo mejor a esa mujer le ofende, le molesta, le incomoda y le hace sentir incluso miedo. Y a lo mejor vamos a entender que a lo mejor ese chico no lo está diciendo con una intencionalidad en principio de hacer daño, pero lo hace. Entonces, está bien que hagamos esas reflexiones. Yo creo que esto es un poco lo que busca, que vayamos modificando la forma de vivir esa masculinidad, como decía antes Vicente, porque evidentemente todos los hombres no se van a englobar en el perfil del agresor. Evidentemente, hay muchísimos hombres que no lo son y tienen una masculinidad pues mucho más sana, ¿no? Vicente, José Manuel. Sí, bueno, la verdad es que quizás es cierto, viendo el vídeo y en referencia a lo que está comentando Begoña, quizás a veces los comentarios son porque salen de una manera natural, porque ha conformado parte de nuestra vida, como comentarios, no actos, que estoy hablando de comentarios, y entonces posiblemente surgen de aquella manera. Pero la verdad está hecho para lo que está hecho, es decir, está dirigido en este aspecto concreto, además por un ministerio como es el de Igualdad, y lógicamente lo lleva encauzado hacia lo que lo lleva, es decir, que nos introduce en ello. Pero sí que es cierto que yo, las frases que he oído, esto, no solo las he oído en un vídeo, las he oído en comentarios. Iremos a ello. ¿A ello porque veo que has captado. Ahora, a mí, los dos mensajes, este vídeo y el otro, me parecen una patochada. O sea, ¿qué queréis que os diga? No transmiten ningún mensaje serio. ¿Qué pasa? ¿Que hay que acusar al hombre? Bueno, todas las leyes acusan al hombre. La violencia de género es una lacra, consecuencia, entiendo yo, de la multiculturalidad. En Europa hay una cultura cristiana, queramos o no aceptarlo. De ahí provienen todas nuestras leyes, del derecho romano y del derecho francés de Napoleón.
Entonces, lo que no puede permitir una Constitución es que se cambien leyes fundamentales, artículos de leyes fundamentales, como puede ser el Código Penal o el Código Civil, por una mayoría simple del Congreso. ¿Qué pasa? ¿Es así? ¿Lo permite? Vale, pues iremos por la cuesta abajo, queridos amigos. Vamos cuesta abajo y muy seriamente. Cada vez hay más víctimas de violencia de género. Cada vez los crímenes son más horrendos. Encima van a soltar a un señor que resulta que ha cometido no sé cuántas señoras, 69 años condenado, y va a salir en el 2023 o 24, y además vive en Valdepeñas. Entonces, perdona, no es cierto. Perdona que... Bueno, vive. Cuando sale... alojado y iremos a ver. Corrijo. Y ahora mismo está en Herrera de la Mancha. Sí, señor. Pero el año que viene se podrá mudar a donde le dé la gana. Exacto. Iremos ahora. Entonces, cuando está condenado a 69 años, yo, honradamente... la conclusión de un señor mayor que ha pasado por la vida muchas circunstancias y ha visto mucho, aquí y en países árabes, porque he estado en los dos bandos, incluso en países orientales, y hay cosas que yo no entiendo. O sea, aquí mucho hablar de violencia de género, mucho manifestarnos contra quién, contra los, y perdón por la expresión, contra los cristianos, contra los musulmanes no hay una sola manifestación, ni una. La chica que han apedreado en Irán, la que mató a la policía en Irán, la de Irak, que han... No hay nada, nadie sale a decir nada. La ministra no ha dicho nada de ambos circunstancias. En Irán hay muchísimas manifestaciones. Yo no lo he visto y yo veo todas las noticias. Bueno, pues entonces, ahí están en los medios. De todas formas hay un matiz importante. Quiero decirte que las cosas... José Manuel, no cabe la menor duda, yo soy cristiano. Es decir, cristiano además practicante, en este sentido, y me doy cuenta del cambio brutal que está teniendo la misma Europa. Sí que tenemos una serie de leyes que gracias al cristianismo, sobre todo el norte de Europa, que nos ha ido trayendo hacia el sur, y una serie de leyes, pero lo que estamos viendo es un aspecto totalmente religioso y no tanto espiritual. Ahí sería otro tema a tratar. No es una cuestión espiritual, no, es una cuestión de valores de la civilización cristiana los valores que no se están teniendo en cuenta. Yo no me meto con que tú seas creyente, yo sea creyente o sea practicante, no, eso no lo digo. Lo que estoy diciendo es que toda nuestra cultura y nuestra legislación procede de una mentalidad cristiana, es decir, basada en un hecho fundamental. Y como eso no lo hemos mantenido, ahora mismo los suecos, salió el otro día una encuesta, es que claro, en España no se dice nada de todo esto, pero si vosotros entráis en Bloomberg, en Goldman Sachs, en cualquier empresa de esta de gestores que hacen informes sociales, veréis que los suecos están deseando volver a la ley, a la situación social de hace 20 años, porque a donde han llegado no les gusta. Y entre nosotros siempre nos miraba a Suecia como que socialmente era un paraíso. Pues ya no, ya ellos mismos dicen que no. Es complejo, la situación es compleja. José Manuel, perdona, pero el machismo lo impregna todo, independientemente de la cultura, de la religión, la ideología que hay detrás. Sí. El machismo lo impregna todo. En cualquier país del mundo te encuentras el machismo. Se evidencia de una manera o se evidencia de otra. Hay en países donde las mujeres ni siquiera son nombradas, ni siquiera existen, casi que ni existen, ¿no? No están ni registradas, o directamente tienen que ir completamente tapadas porque no se les puede ni siquiera ver, ¿no? Y no tienen derecho a una sanidad y a una educación. Es decir, dependiendo del país del que hablemos, los derechos de las mujeres están más restringidos, menos restringidos, pero en cualquier país del mundo te encuentras el machismo, que es la base de esta violencia de la que estamos hablando hoy, que es la temática, es la temática de este debate. Y eso no tiene que ver con la ideología, con la cultura. Bueno, la cultura y la ideología y la religión pueden agravar, influenciar a mejor, a peor, pero el machismo sigue estando de base, que tiene que ver es ese concepto de hombres y mujeres no somos iguales. Y no se nos trata igual, y no tenemos el mismo acceso a las mismas oportunidades, y no tenemos los mismos reconocimientos, y no tenemos los mismos derechos. Esa es la base de lo que estamos hablando. Antes de que vayamos al descanso, porque nos estamos pasando de hora en la primera parte y nos va a quedar muy pequeñita, la segunda sí que quería poner el acento sobre un aspecto que me parece no baladí del spot y en el que creo que Vicente ha reparado, o habréis reparado los tres, pero no lo habéis evidenciado. Y es que sin citar expresamente y con nombres y apellidos, dirige los tres casos a tres personas que sí que los tienen los nombres y los apellidos porque son indiscutiblemente, se sabe quiénes son. Están identificados. Inclusive uno de ellos, el streamer, el que sale en primer lugar, ya ha respondido a la ministra. El segundo es un famosísimo entrevistador español y el tercero, francamente, me da igual que se le cite
un futbolista que ha agredido a su pareja, pues que se le diga y que se le señale, tiene poca... no lo defiendo en absoluto. Pero poner el foco de manera inequívoca sobre personajes públicos dedicados a la comunicación, y no sé si fuera de contexto, pero señalándolos por prácticas machistas, no sé si eso hasta cierto punto peligroso. Tuvimos hace meses, a un vicepresidente del gobierno que ya no lo es, diciendo que es lo que desde su punto de vista haría con una celebérrima periodista y presentadora de nuestro país. Comentarios mínimos porque vamos al descanso. Si eso no tiene comentario, esa frase y esa expresión que ha tenido este señor no merece ningún comentario porque demuestra su nivel intelectual, que debe ser cero o negativo. No, pero no me refiero en este caso a Iglesias, me refiero al spot. Algo del spot. Ya te he dicho que está planteado por un gobierno que está defendiendo lo que defiende. Es decir, y en una situación como la agresión machista. O sea, la naturaleza humana ha hecho que haya hombres y mujeres. Y la reproducción es cuando un hombre y una mujer se juntan. Entonces, el machismo no es por naturaleza, no divaguemos, por favor. Claro, no nos vayamos por ahí. O sea, los hombres siempre somos machistas. Pues bueno, pues yo lo asumo y ya está. Pero esa es una actitud. No estamos hablando que no es algo natural. Hay un machismo en la sociedad. Pero que quiere decir que el señalamiento, en este caso, no creo que es lo correcto. Porque en cuanto comenzamos a señalar, nosotros nos estamos justificando realmente con las personas que son públicas. En ese sentido, eso creo que no... Yo creo que también se le puede dar otra lectura, independientemente de que, o sea, no cuestiono, por supuesto, la valoración que hacéis al respecto de eso, como todo es criticable, por supuesto que sí, pero también hay otra lectura, es decir, se ponen ejemplos que la gente reconoce, que en un momento determinado te puede permitir identificar y entender, y a partir de ahí empezar a construir. Porque cuando a la gente le cuentas cosas que le suenan a chino o muy etéreas o muy... pues no les hacen ni caso. Cuando aterrizamos, llevamos el ejemplo y a la violencia a la mujer, yo creo que no hay cosas muy amplias. El abanico sí, pero bueno, son ejemplos, como digo, que son muy reconocibles. Entonces, a lo mejor esa era un poco la intención, pero no lo sé. Condenamos, lógicamente, aquella situación y no condenamos realmente, porque sería fácil. Pero en un spot tú no puedes condenar todo, tienes que centrar en alguna Pero quiero decir, cuestión. Cuando hablamos de la manada, pues claro, es que una manada, 5 bordes, y bueno, está... Muy amablemente los estáis... Sí, somos muy discretos en ese sentido, pero no es que la violación es solo de una manera personal, no. ¿Me entiendes? Quiero decir que no le quitemos importancia a lo que realmente la tiene. Si comenzamos a señalar, estamos buscando a otros, y cuando estoy haciendo aquello, estos 3 dedos están viniendo para mí. Después, por ejemplo, lo que hace referencia es a que, entonces, ¿quién es? Pues vamos a pensar todo el mundo, si yo puedo estar, si yo puedo ser, o si yo en algún momento he podido tener alguna conducta que pueda ser tachada de... que a lo mejor no ha sido mi intención, pero resulta que la he tenido. Pero la pregunta hacia la ayuda... Es lo que pretende el spot, que la gente se lo plantee. No, bueno, que tiene toda... Pero que la pregunta nos incita a cada uno, o por lo menos nos propone que tú vas a ayudar o vas a ser del otro lado. Pero en ese yo creo que... Sí, hay un resumen muy fácil. Pero de 10 segundos. Sí, el tratamiento de la violencia contra las mujeres biológicas en España es un fracaso absoluto. Desde que empezó a intentarse curar hasta hoy. Cada vez hay más daños. José Manuel, como no tenemos tiempo, luego te lo discuto yo eso en privado, porque no es un fracaso absoluto. Eso no es cierto. Reanudaremos dentro de breves minutos, breves instantes, la tertulia. Vamos a hablar, como no, vamos a dedicar algunos minutos a ese paso efímero de una persona que ha cumplido ya 24 años de cárcel en Herrera de la Mancha por asesinar a finales de los años 90 a 5 mujeres a las que previamente habían violado. Este señor saldrá de la cárcel dentro de un año y ya podrá alojarse donde le dé la gana. Vamos a repasar este asunto, pero también vamos a dedicar algunos minutos a los acuerdos entre el Ministerio de Economía y la patronal de la banca para
digamos, relajar las medidas o las condiciones de las hipotecas a las personas usuarias de hipotecas que son más vulnerables al aumento de los tipos de interés y al aumento de la inflación. No se vayan, regresamos enseguida. Lo decíamos antes de ir a publicidad, el asunto ha traído alguna cierta alarma, mínima alarma, a juzgar por el seguimiento en redes sociales y entradas en medios de comunicación, en todos los medios de comunicación, pero es cierto que en este medio de comunicación hace días alguna persona era avisada de que el llamado asesino del Círculo había sido visto paseando por el centro de Valdepeñas. Corroborada la información, resulta que esta persona se llama Joaquín Ferrandiz, natural de la Comunidad Valenciana, donde cometió 5 crímenes, 5 asesinatos y 5 violaciones a las mismas mujeres a finales de la década de los 90, pues había tenido un primer y un segundo permiso carcelario para poder salir de prisión y permanecer entre 3 y 4 días en un centro de acogida y rehabilitación de reclusos regentado por la Comunidad Trinitaria de Valdepeñas, que como algunas personas sabrán es una orden religiosa dedicada a la redención y a la rehabilitación de presos. Pues ha pasado por ahí unos días, está de nuevo en la cárcel, está de nuevo en el penal de máxima seguridad de Rea de la Mancha, pero se le acaba la condena, estaba, como bien decía José Manuel, condenado a 69 años de prisión y va a salir cuando cumpla 25. Nadie tiene la culpa, los ayuntamientos no resuelven ni dictaminan en materia de legislación penitenciaria ni de régimen penitenciaria, pero es cierto que por proximidad y por tener en Valdepeñas este centro que no lo hay en el entorno de la prisión, ha recalado aquí. ¿Motivo de alarma o únicamente es lo que toca? Libremente. Hombre, yo por ejemplo entiendo que haya un motivo de alarma, porque que hay un motivo de alarma social, yo lo entiendo, porque este tipo de casos son muy sangrantes, son muy graves, y luego por otro lado porque tenemos la experiencia por otras situaciones que ya se han vivido a nivel nacional, de casos que han ido saliendo, donde cuando estamos hablando de depredadores sexuales, como es el caso de este hombre, pues lo de la rehabilitación es un poco... está en entredicho, es decir, no hay una confianza de que realmente este hombre pueda estar rehabilitado. Entonces, desde ese punto de vista, pues lógicamente se genera alarma social. ¿Que es cierto que cualquier preso, una vez cumplida su condena, tiene derecho a esa rehabilitación, tiene derecho a que la sociedad le dé una oportunidad? Evidentemente sí. Entra un poco en contradicción una cosa con la otra. Pero bueno, yo creo que no podemos evitar eso, pues que la población se alarme y especialmente pues quienes tenemos hijas jóvenes que salen a la calle y se divierten y están por ahí, pues nos asusta bastante el tema. No sé qué tipo de respuesta se le puede dar realmente, porque choca el derecho de la persona, en este caso, cuando este hombre salga de prisión, con el sentimiento de seguridad que de pronto perdemos, ¿no? Porque Valdepeñas más o menos tenemos... Entiendo que habrá un seguimiento, a pesar de que los ayuntamientos no hay un seguimiento, es decir... Es que luego ha habido casos, lógicamente, en que no se han conocido por los ayuntamientos y claro, y en aquellos pueblos donde han recalado, pues han encontrado con otro crimen, lógicamente, por la cuestión de rehabilitación. Yo la verdad es que la rehabilitación sí que doy un voto, sencillamente también estando en una asociación como Alcohólicos Rehabilitador, donde he visto cambios brutales. Sí, claro, no tiene nada, pero no tiene que ver nada una cosa con otra, ¿eh? Sí, no, pero lo de rehabilitación, quiero decir, luego ya, claro, tenemos que hacer matizaciones específicas. Pero yo creí que había un seguimiento, a pesar de que los ayuntamientos no tienen poder en este sentido, pero si hay un desconocimiento, es decir, la policía puede hacer un seguimiento, no sé, no lo sé. Si se dictamina judicialmente que tenga algún seguimiento, es que ahí ya a mí se me escapa. Seguramente lo contemple la sentencia, seguramente lo tiene que contemplar, medidas preventivas posteriores a la excarcelación. Hombre, en cualquier caso, la policía, en este caso nacional de Valdepeñas, si este señor recala aquí en Valdepeñas, la Policía Nacional va a tener conocimiento seguro, vamos. Yo entiendo que sí.
Otra cosa es lo que puedan hacer si es un ciudadano ya libre. Yo me remito a referirme a artículos que voy leyendo, porque sobre todo el tema social sí que me interesa, ahora que ya está uno jubilado y puede dedicarse a otras cosas. La rehabilitación está en entredicho en Europa. Las penas tienen que ser punibles, es decir, un preso va a la cárcel, yo no tengo por obligación de mantenerlo, tengo la obligación de castigarle por lo que ha hecho. Entonces, lo primero es que el preso en la cárcel tiene que trabajar, ganarse un jornal y pagar su residencia. No puede estar en la cárcel, y yo he estado en varias cárceles poniendo tecnología, y te das cuenta de que aquello es el paraíso para un preso. Es decir, hay presos que me han dicho que no querían salir, a mí personalmente. Entonces dice, pues no lo veo yo esto nada claro, se ve que esto es un hotel de 5 estrellas cuando hay muchos caminos que arreglar, hay muchas carreteras que arreglar, hay mucha infraestructura que sanear. ¿Por qué no les ponemos a trabajar? Verías tú cómo la droga se iba abajo y llegaban allí, si tú lo levantas a las 6 de la mañana y deja de trabajar, porque él tiene que trabajar 8 horas para ganarse un jornal, y luego le ponemos 2 horas de castigo, entonces tiene que trabajar 10 horas. Verías tú cómo se reducía mucho las cosas. Lo iban a ver de otra manera y no querrían entrar en la cárcel. Ahora tenemos superpoblación. Lo de que es un hotel será, estamos hablando de España, ¿no? Ya, pero no porque es eso. Hay en otra... No, pero no es eso. Es que hay que decir las cosas, de verdad. Y entonces yo no me creo en la rehabilitación de este hombre. No me lo creo. Y tú, Begoña, lo acabas de decir, tienes miedo a que ese hombre salga. Entonces, si tenemos miedo, digámoslo a los políticos, señores, tienen que cambiar. No pueden seguir como estamos, esto no funciona. Pero no podemos generalizar, en este caso... Oye, ¿cuántos violadores han salido y han vuelto a reincidir? Sí, por eso yo hablaba de los de... Un 72%. Por eso yo hablaba de declaraciones de la policía. Por eso yo hablaba del... Pero ¿dónde concretamente? Por eso puntualizaba, es que con un depredador sexual la cosa cambia mucho. Yo hablaba de los depredadores sexuales, creo que no tiene más comentarios. No de cualquier preso que haya cometido delito, evidentemente la rehabilitación forma parte sobre todo su reinserción. Lo que se busca con la cárcel, aparte de que sea punitivo y se le castigue por lo que ha cometido, es que luego se busca esa reinserción social y que sea de una manera adecuada. En las cárceles, hombre, tienen sus programas, tienen sus trabajos, es decir, no se ha acogido ni a uno. Pero tú contempla, no se ha acogido ni a uno. La mayoría de los delitos que van a la cárcel son gente que por no trabajar roba, asalta, atraca, viola, de todo. O sea, son delitos con una violencia que se produce, ¿por qué? Porque él se siente más cómodo actuando violentamente un momento y viviendo gratis, si no lo cogemos, durante un año. Y eso no puede ser, bueno, eso no es un sistema de rehabilitación. Puede tener, pero parece ser que este hombre, el tal Joaquín, no se ha acogido a ninguno de los... Me remito a lo que han publicado distintos medios y agencias. Ya, no, pero es lo que conocemos. Es lo que no se ha sometido. No sé si en alguna medida pues sea, digamos, obligatorio que se tengan que someter. Y otra cosa es que superen quien tenga que dictaminarlo determine que haya superado ese curso o ese programa de rehabilitación. En el caso de lo que publican distintos medios sobre la casuística de este sujeto concreto, no se ha sometido a ninguno de estos protocolos. Yo creo que no tiene más comentario. Por mi parte no tengo más comentario. Pues si os parece, cambiamos radicalmente de asunto. Hacia la medianoche del pasado lunes, el Ministerio, la ministra de Economía, llegaba a un principio de acuerdo con la patronal bancaria para suavizar, para aligerar, para relajar las condiciones que sufren algunas personas y familias que pagan hipoteca por su vivienda y que son los más vulnerables por el hecho de la subida desmesurada de los tipos de interés, que a su vez es una medida con la que se trata de contener el aumento de la inflación. Y paso a comentar que entre esas medidas está la carencia de pago durante 5 años para rentas inferiores a 25.000 euros al año. El tipo de interés puede ser menor durante la carencia de pago del principal de la hipoteca. Habría congelación de las cuotas en rentas inferiores a 29.400 euros anuales y pueden beneficiarse hasta 1 millón de familias o de usuarios de hipotecas de nuestro país. Se podría ampliar a 2 años la solicitud de la dación en pago de la vivienda en caso de impago de la misma. Y el requisito genérico de este conjunto de medidas es ingresar menos de 25.200 euros anuales y dedicar de la renta mensual más de un 50% de la misma al pago de la hipoteca.
el socio del Gobierno, Podemos, a través de la ministra Yolanda Díaz, dice que ha declarado que son medidas insuficientes. De nuevo, abro juego. Insuficientes y tramposas, porque hay que leerse la letra pequeña. O sea, lo primero que empieza, porque ahí te dice renta tal, ¿y qué más condiciones? Y si el hombre es dueño de un piso y ese piso vale 200.000 euros, eso también entra en la valoración de su patrimonio y por lo tanto de su... ¿Qué pasó con la renta mínima vital? De 1 millón y pico que iban a ser, ¿cuántos se han concedido? Creo que 200 y pico mil. Y iba a llegar a casi 2 millones de personas que estaban en esa necesidad. Entonces, a mí las medidas del Gobierno me parece que son todas falsas. Esta tarde leía un reportaje de esos de Tic-Tac que a tanto nos gusta a todos, y salía un señor diciendo, aquí estamos ya todos sanos, porque según Yolanda Díaz, estamos totalmente sanos, pero intermitentemente, hasta que nos ponemos enfermos. Esto es como lo del contrato laboral fijo, pero discontinuo, pues somos discontinuamente enfermos. Esto hay que verlo con la letra pequeña. Por otra parte, todo lo que te beneficia al Estado, si no es a fondo perdido, si no es una ayuda a fondo perdido, te entra en la renta del año siguiente. Con lo cual, el buen señor, que ya tiene dificultades para comer y para vivir, se encuentra al año siguiente que le han sumado lo que le ha ayudado el Estado. Ahí va. Y ahora resulta que en vez de pagar 2.000 euros de renta, pago 2.500. Pues fíjate que me han hecho un pan como unas tortas. Entonces, yo no conozco la letra pequeña porque no se ha publicado. Aparte que yo tampoco soy experto en estas lides de Hacienda. Pero sí estoy experto en la agricultura. Y cuando te dan una ayuda de la PAC, resulta que luego en la renta te suman la ayuda de la PAC. Y lo poco que has ganado en el campo se te va pagando Hacienda. Esto es lo que hay en este país de pillos. Entonces, a mí me da mucha pena, porque este es un país grande, que podía la gente vivir muy bien, si no estuvieran los gastosos, incompetentes e ignorantes los pobres, pero que les votamos, cuidado, que tampoco los censuro, porque la gente les ha votado y están ahí porque les hemos votado. Pero a ver si aprende la gente a votar, porque es que si no vamos mal. José Manuel, eso como puedes entender son opiniones, ¿eh? Cada uno tenemos una y creo que los que estamos en la mesa no todos coincidimos en la misma opinión. A ver si la gente aprende a votar lo que votas tú. No, claro. Vamos no, porque yo a lo mejor no voto. Bueno, a ver... Por ejemplo, es un derecho que Mira, tengo. Yo como no me considero una persona experta en cuestiones económicas, entonces, y entiendo que en parte de lo que apunta José Manuel, sí es verdad que hay que a lo mejor ver luego la letra pequeña, porque a lo mejor luego tampoco es todo lo que parece, pero yo creo que sí que es importante poner de relieve que se haga un esfuerzo, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos de inflación, la subida de tipos de interés, que afecta a familias que tengan una situación económica media baja, que ya vayan apurados en sus gastos habituales, que se haga un esfuerzo por intentar ayudar y rebajar determinados gastos, que luego yo no sé las consecuencias que puedan tener a futuro, pero que se haga un esfuerzo y que en este caso además participen, bueno, en este caso el Gobierno, pero también interviene la banca, porque esto es un acuerdo que se negocia entre la banca... Bien, la banca ya sabemos, pero José Manuel, pero vamos a... Eso no cabe la menor duda. Pero eso está claro, pero bueno, las entidades privadas y ciertas entidades de este país ya sabemos que van a intentar siempre mirar por su beneficio, pero por lo menos que los agentes sociales de una forma o de otra participen en buscar soluciones que podrían ser mejores, pues posiblemente, pero que se intenten buscar, que se haya interlocución y se busquen soluciones. Aunque sean parciales, a mí me parece que eso, por lo menos, hay que ponerlo en valor. Una cosa, a mí que como bien dices, no somos expertos en el tema, quizás tiene más conocimiento José Manuel en ese sentido y ya vemos la forma en que lo lleva, pero lógicamente, pero lo que quiero decir, a mí como ciudadano de a pie, en cuanto me veo atado y nos hemos visto en alguna situación, por la asociación, no tanto personalmente porque nunca he tenido un préstamo y lo que hemos conseguido lo hemos ido consiguiendo día a día, pero encontrándome así, la verdad es que debe ser angustioso de que tengas que tener un 50%, tener que pagarlo, lógicamente, aunque llegues a 25.000 euros, que para mí los quisiera también, no creas que no, pero lo que quiero decir que estamos hablando por lo menos 1 millón de hogares, estamos hablando de 4 millones de personas como mínimo que están sufriendo unas consecuencias. Y dice alguien que por lo menos debe conocer algo, como pueda ser la Yolanda Díaz, que diga
creo que es insuficiente, por lo tanto creo que están haciendo un pequeño esfuerzo, que tendrá la letra pequeña como todas, eso no nos cabe la menor duda, y viniendo de los bancos, desde luego tenemos que andar siempre con las manos en los bolsillos porque nos van a quitar la cartera. Te lo explico muy brevemente. Sí. Adelante. O sea, el hecho de que haya morosidad a los bancos le supone dotar unas provisiones que restan del beneficio. Y la morosidad está ahora en el 14%. Entonces, con esta solución, ¿qué hace? El banco alarga la hipoteca, no tiene que proveer fondos de morosidad, tiene más beneficio y Hacienda le paga más. Y a Hacienda le conviene, por eso ha firmado. Pero si esto es así de sencillo, nada es a beneficio del ciudadano en estos gobiernos. Nada. Todo es a ganancia de alguien, en este caso de las entidades bancarias que no están controladas adecuadamente. Creo que tranquiliza un poco cuando te encuentras en una situación de este tipo. Yo no digo que sea que no sea la panacea, yo no lo estoy diciendo porque no, pero que cuando estás angustioso, con esa angustia que realmente no te deja ni dormir ni comer, realmente que puedas tener un respiro no es poco, digo que sea insuficiente, no aludo a lo que diga la vicepresidenta segunda, pero sí que realmente creo que es, bueno, algo positivo. Además es voluntario para los bancos. Angustioso y cabreante el hecho de que hayas asumido un préstamo, un contrato de crédito hipotecario por unas condiciones que a corto, medio y largo plazo tú veías asumibles y sobrellevables con tu economía, y que de la noche a la mañana, de un año a otro, te veas con el agua al cuello y más arriba. Sí. No, pero es que eso es un problema de la gestión del gobierno. Aquí no hay que echar la culpa ni a Putin, ni a Ucrania, ni a nada, de nada. La gestión de este país es un desastre y como tal, si tú incrementas los gastos a 20 y tantos ministerios y 200.000 funcionarios más y 20.000 personas que son asesores muy listos pero ninguno tiene estudios, la mayoría, pues esto va a la ruina. En una casa cuando se gasta más de lo que ingresa va a la ruina. Está claro que entonces los problemas los tenemos desde hace 3, 4 años. No, desde Felipe González. Y antes vivíamos divinamente. Con Felipe González empezó la decadencia económica en España. Con cierto color político. Aquí... Pero lo que sí que es cierto, yo recuerdo que yo firmé, porque además era la persona representativa de AFA Valdepeñas, firmé 300.000 euros para hacer el centro de día. No, la residencia fue otra historia, que fue con el Ministerio, y en este caso la cosa fue de otra manera. Nos encontramos con el 2008, fue todo más lento, pero con el banco sí que tuvimos verdaderos problemas por aquellos 300.000 euros, y no creo que tenía nadie la culpa, nada más que luego fueron subiendo los intereses, y entonces ya no podíamos llegar, no era posible. Entonces esa es la angustia que yo he sentido, ya digo, no con mi casa, que hasta ahora no la hemos sacado de la mejor manera, pero sí he vivido en primerísima persona esa situación, y creo que poder dar cierta solución, que luego las soluciones han sido las que han sido, pero cierta solución, creo que es bueno. Sobre todo lo que digo, que se ponga en valor que ante determinadas situaciones que se están produciendo, pues hay un movimiento por parte de las administraciones, que son quienes tienen que mover ficha para intentar buscar soluciones que repercutan en la calidad de vida de la ciudadanía. Y me parece que eso, con más o menos acierto, ya va a criterio de cada cual, cada uno lo interpretamos a nuestra manera y evidentemente no coincidimos, con más o menos acierto se intentan dar respuestas. Yo creo que eso me parece que hay que ponerlo en valor. Vuelvo a repetir. Tema final, si me permitís, y ya de manera fugaz. El 25 de noviembre es el Día Mundial de Lucha contra la Violencia contra la Mujer, pero también es el último viernes de noviembre. ¿Y eso qué quiere decir? Porque es el Black Friday. Black Friday, Viernes Negro. ¿Por qué? Porque es se considera en la cultura anglosajona norteamericana que es cuando las cuentas de los comercios pasan de ser rojas a negras. Por eso es el Black Friday. Pero claro, el Black Friday se ha convertido ya en el Black Week, en la Semana Negra, porque se nos está anunciando desde la quincena anterior. Pero claro, ya no se sabe qué corre más, si el Black Friday o la Navidad, porque se están anticipando los encendidos de luces de las grandes y pequeñas poblaciones, luces navideñas, se anticipan a ese viernes negro, con lo cual se va alargando la oferta comercial, y quizá por tanto querer aprovechar y estirar la hebra, lo que se acabe consiguiendo sea el efecto contrario, que es que no haya tanta expectativa a esas rebajas. Esa es esta pequeña reflexión. Comentarios finales. Decía José Manuel en un momento puntual de que este país creo que tiene
tiene consistencia, tiene fuerza, tiene poder, tiene tantas buenas cosas, tenemos buena cultura, exceptuando estos pequeños detalles, pequeños que son complicados, ¿no? Sí, pero lo que sí quiero decir, ¿por qué tenemos que irnos a una cultura que realmente sale antes de ayer, que tiene 300 años, que nosotros tenemos cultura suficiente para esto y nos tenemos que hacer valer en las hoy, perdón, iba a decir globalización, Vicente, no, globalización. perdón, es que exportamos todo y a nivel comercial, a ver, esto empieza con un comercio online que hoy por internet el comercio online evidentemente está abierto a cualquier lugar del mundo. Se empieza a exportar un poco esa idea y al final, pues en este caso los comercios locales intentan un poco aprovechar ese tirón también para luchar contra ese comercio online que le está haciendo. Pero las rebajas nuestras no han servido, no pretendían lo mismo nuestras rebajas en los tiempos. Sí, lo que pasa es que las rebajas, por ejemplo, de cara a Navidad eran posteriores siempre a la fecha de los Reyes. Sí. Ahora ya las adelantan porque la gente busca otra manera de comprar, como digo, a través del comercio online, pues se puede buscar en cualquier momento. Es todos los meses. Ya no es una vez en el año o 2 veces en el año, todos los últimos viernes o la semana última de prácticamente todos los meses estás viendo que te anuncian el Black Friday. Según esta moda, el resto de viernes, son Red Friday. Todos son rojos, números rojos. Sí, y aquí se resarcen. Del mes ponen eso y dura 5 o 6 días y cada mes más o menos se repite. Es una manera de vender, de promocionar la venta. Yo lo entiendo. Sí. Entonces, bueno, pues... Sí, pero es que se está promocionando. Si alguien se puede aprovechar y sale bien. Yo quiero decir que lo nuestro tenía valor. Y ahora no precisamente son los americanos los que nos pueden dar muchos ejemplos de muchas cosas, porque todas las americanadas estas que están viniendo, en la que también aludía a nuestro Día de los Santos y con respecto a lo que hacen los americanos, ¿sabes? Y en este caso le damos tanta importancia, y ya digo que no tienen, porque los ejemplos que nos están dando a muchos de los niveles, es decir, si son políticos, que vamos a ver lo que está allí pasando, y si son de otras cuestiones. Por lo tanto, yo pienso que debiéramos también potenciar, porque lo tenemos, también nuestra cultura, que verlo de esa manera no es llevarlo a la forma que se nos plantea, sino en que sean nuestras rebajas y que coger lo bueno de los que puedan tener otros, claro, pero poder llevarlo en el... Pero se le está quitando toda la importancia. Que no podemos olvidar que estamos en una sociedad hiperconsumista. El consumo lo tenemos, nos lo están vendiendo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y esto es una cosa más que incentiva el consumo. Por un lado lo incentiva, hay grandes empresas, comercio, no vamos a decir nombres, que lo incentivan clarísimamente y nos están bombardeando con eso, y luego, como digo, pues está el pequeño comercio en este caso que intenta sobrevivir y aprovecha la corriente que la gente en un momento determinado de alardeo consumista, venga, hoy que toca, que nos sale más barato, vamos a salir a comprar un poco por aliviar las situaciones en las que económicamente están, ¿no? Porque en los últimos meses, en los últimos 30 meses, hemos sufrido una consecuencia grave. Entonces, pero que quiere decir que ¿por qué no lo encauzamos según nuestros planteamientos y nuestra cultura y no tenemos que hacerlo con lo que hacen otros en este sentido? Porque es que el dinero que nos gastemos ahora o el dinero que ahora nos gastamos no se va a gastar en las rebajas, sencillamente. Entonces, ¿qué...? Claro, pero si las rebajas es lo que te he dicho antes, si antes las rebajas se ponían después de Navidad, pues los regalos, digamos, ya estaban comprados. Esto es una manera los regalos de Reyes y de Navidad se realizaban antes sin un viernes negro, que ojalá no aluda a que es el último viernes y que sea negro para la situación del 25N, que no lo sea, No, hombre, esperemos que no. Bien, pues hemos agotado, creo que superado la hora de tertulia, de debate, 4 temas como recientemente venimos proponiendo de máxima actualidad, ustedes lo han visto. Les vamos a emplazar a una hora más de tertulia dentro de 7 días. Nuestro agradecimiento a Begoña Delgado Moya, técnico de Psicología del Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Valdepeñas, que en otros ámbitos que no son el suyo profesional también se maneja estupendamente, como acabamos de ver. Begoña, muchísimas gracias. A vosotros. Esperemos verte en esta mesa más veces. José Manuel Pena Fandiño, ¿qué tal? Aquí estamos. Y muy a gusto. Pues lo mismo, deseamos verte muchos años y muchas veces por aquí. Y Vicente Salas, idem de lo mismo.
Han Pues hecho gracias. posible este programa Luis Fer Díaz Gallego, Patricia Morillo y José Javier Villegas. Lo han hecho posible técnicamente. Les emplazamos a dentro de 7 días y hasta entonces un fuerte abrazo.